Shale en Vaca Muerta. Energía combinada para el crecimiento del país. Seguimos adelante con el Energy Day, esta versión 2022 que tiene como consigna qué debería ser eventualmente un gobierno, si es tratar de estabilizar la macro para crecer, para generar un desarrollo todavía más grande de Vaca Muerta, o tratar, en un contexto súper convulsionado, que todos conocemos, tratar de ir encontrando instrumentos, palancas, herramientas sectoriales que permitan que Vaca Muerta, que el sector de energías renovables, el sector de petroquímica, el sector de midstream, hay una oportunidad grande en el sector de energía hoy en día, pueda ir creciendo. Para hablar de estos temas, vamos a hablar con Ricardo Marcus. Ricardo es el CEO de Tecpetrol. Tecpetrol viene de protagonizar por ahí en los últimos 4 años el desarrollo de gas más importante de la Argentina, a partir del desarrollo Fortín de Piedra, un yacimiento que aquellos que son de la industria lo conocen, aquellos que por ahí no tienen tanta asiduidad con la industria petrolera
todavía no escucharon nombrar, pero bueno, Fortín de Piedra es el último gran yacimiento de gas desarrollado en la Argentina y Tecpetrol es el operador y quien lo construyó. Así que Ricardo, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias Nico por la invitación. A ver, para zambullirnos directo en este dilema que se presenta como tantas veces en la Argentina. Uno ve entre los economistas que hay cierta disrupción entre qué hay que hacer para que Vaca Muerta pueda definitivamente despegar, para tener 10.000 millones de dólares de inversión en el upstream, para poder avanzar con proyectos de infraestructura. Lo que hay que hacer es estabilizar la macroeconomía y bajar ese riesgo país que hoy está en 2.500 puntos, bajarlo en algo más lógico de 500, 600, o hay que asumir que enderezar la macro de la Argentina siempre nos costó y pese a eso hay que buscar instrumentos que neutralicen ese riesgo y poder generar confianza con las empresas, con el capital privado y crecer. ¿Cómo te metes en ese dilema que seguramente debes estar al tanto, digamos? No, es un dilema que se plantea muy seguido y yo te diría, me inclino por tu segunda propuesta, que es Vaca Muerta puede ayudar a estabilizar la macro de Argentina, claramente. Digamos, Vaca Muerta es una oportunidad extraordinaria, sobre todo en este mundo donde ha cambiado el mundo energético. Ya los países no hablan más que nada de la seguridad energética y Argentina tiene un recurso clase mundial que tiene que desarrollarlo y el momento es ahora. Esperar a estabilizar la macro significa demorar esto. Y sobre todo en el proyecto de gas. Digamos, en el tema del LNG, el momento es ahora. Hay que desarrollar el proyecto ya y no es posible esperar a estabilizar la macro, llegar a un riesgo país de 600 puntos para poder invertir. Hoy estamos en 2.400, hay que buscar mecanismos que neutralicen ese aspecto. El desarrollo del LNG y el desarrollo de Vaca Muerta en general, gas, para reemplazar los combustibles que se importan, para producir petróleo, para exportar petróleo, es algo que puede y va a ayudar a estabilizar la macro. Así que, concretamente, me inclino por tu segunda alternativa. ¿Y cómo, de alguna manera, uno ve el sector global, el sector internacional? Uno lo que ve es que no solamente tenés precios altos, sino que hay un fenómeno único a nivel global, que es que un gran proveedor como era Rusia, hoy, por razones que todos conocemos, por el conflicto bélico en Ucrania, está, si se quiere, Occidente está tratando de reemplazar su rol en el sistema energético. Entonces eso te deja una ventana de oportunidad para que un productor de gas a precios competitivos, como es hoy la Argentina, de alguna forma intente cubrir parte de ese lugar. Sin embargo, uno ve que a veces hay economistas, macroeconomistas, o la política incluso, que le cuesta creer, estar convencido de decir, vamos, pará, acá hay que hacer esto. Por ahí es complejo políticamente negociar un proyecto de ley en este momento en el Congreso, un proyecto que fomente un régimen de exportación. Hay políticos que te dicen no se puede, lamentablemente un año electoral no es difícil. ¿Cómo se hace para convencer a esos actores que piensan de esa manera que la oportunidad es ahora? Bueno, yo creo que la política está convencida que la oportunidad es ahora. Y creo que Vaca Muerta en ese sentido es algo que, por lo menos en la parte de energía, cierra la grieta. Creo que ambos partidos, oposición, gobierno, están convencidos que Vaca Muerta es una oportunidad. Concretamente, en el tema del LNG, para poder desarrollar un proyecto como ese, que hace falta inversiones enormes, lo que se necesita es una ley, y te diría además de una ley, algún acuerdo macro entre los países que pueden ser inversores en el proyecto y que son los receptores del día de mañana del LNG, ayude a generar un paraguas internacional que proteja la inversión. Y de esa manera baje el riesgo país y permita al proyecto financiarse a tasas razonables. Porque si bien los precios son altos ahora, en el futuro los precios no van a ser $30 por millón de BTU, seguramente se estabilizarán en valores cercanos a los 8 o 9 y Argentina tiene que poder producir el LNG bajo esos precios. Para lo cual hay que bajar el riesgo país, hay que hacer un paraguas en respecto con otros países para estabilizar para asegurar la inversión. Yo creo que se puede hacer. Argentina tiene un recurso extraordinario. Digamos, el tema gas, 300 TCF, Argentina consume 2 TCF por año, entonces hay gas para 150 años y el momento para exportar el gas es ahora. Ahora vos decís, el momento es ahora y hay que hacerlo en las condiciones que tenés, en la cancha que tenés, con los niveles de inflación que tenemos, con la presión cambiaria que tenemos también, o sea, con la situación de cepo que está complicando incluso las importaciones de servicios, de insumos, que es una agenda cotidiana. La pregunta concreta es, un proyecto de licuefacción del LNG que son entre 5.000 y 8.000 millones de dólares de inversión, o 4.000 y 8.000 millones de dólares de inversión, ¿se puede llevar adelante
con estas condiciones macroeconómicas, con este riesgo país, si vos lograses estas dos cosas que vos decís, un proyecto de ley, generar confianza en la industria y un acuerdo marco país-país, ¿se puede lograr incluso en estas condiciones? De esa manera dar garantía a los inversores, algún inversor extranjero va a tener que estar en la planta para que esté dentro de ese acuerdo país-país, y de esa manera poder acceder a un financiamiento razonable. Claramente un financiamiento tiene que estar en el orden del 8 o 9% anual, 10% máximo, de manera tal de tener un proyecto rentable a los valores que te digo de 7, 8 dólares. Yo creo que sí se puede hacer. Los tiempos, nosotros estamos estudiando un proyecto de esa naturaleza, los tiempos hay que acelerarlos para aprovechar este momento de precios altos. Entonces creo que sí, que se puede hacer. Hace falta, como te digo, la ley. La ley tiene que tener algo que es nivelar el juego. Nosotros, nuestro gran competidor es Estados Unidos. Nosotros tenemos que llegar a precios de exportación de gas similar a Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos tiene una roca similar a la nuestra diría es mejores productividades. Estados Unidos está más cerca de los lugares de exportación porque está más cerca del Golfo. Argentina tiene que llevar el gas de Neuquén hasta la zona del Atlántico. Lo que tenemos, los costos, digamos, las productividades son similares. Argentina ha crecido muy bien en productividades. El tema es el costo de capital. Claro. Y la carga impositiva. Entonces, la ley que tiene que tener carga impositiva de manera tal de nivelar respecto a lo que es Estados Unidos. Y el acuerdo país-país, dar un marco que garantice un financiamiento que se pueda repagar con el gas que se va a exportar. Una última sobre este tema, después pasamos un poco a lo que es el desarrollo de Fortín y algo más de transición que me parece interesante. Cuando la semana pasada hablaba con uno de los economistas que está cerca del arco político, me decía, el problema es que la industria viene y de repente te pide herramientas fiscales o esquemas de desgravación impositiva que cuesta mucho que después la macro política, o sea, que los partidos compren esa idea. Entonces, se terminan bloqueando ahí los proyectos. ¿Eso te preocupa? Yo creo que no, porque en el caso del NG, si no están estas condiciones de estabilidad fiscal y estas condiciones de algún mejoramiento en el tema impositivo, el proyecto no se va a hacer. Entonces, claro, ¿está o no está? Okay. Entonces, hace falta la ley, hace falta el acuerdo internacional para que el proyecto se haga. Si el proyecto se da, Argentina puede ser un player muy importante en el tema del LNG mundial. Te llevo un poco al mercado local, digamos, sí, a Fortín de Piedra. Fortín de Piedra es hoy un yacimiento que tiene un plató de producción cercano a los 20 millones de metros cúbicos día. Vos has dicho, y directivos de la compañía, que tranquilamente ese proyecto está pensado para llegar a los 40 millones de metros cúbicos por día de producción, es decir, duplicar la oferta que tiene hoy en día. ¿Qué debería pasar para que eso suceda? Me vas a decir, obviamente, el proyecto del NG, pero en lo que es integración mercado regional, Chile, Brasil, ¿eso puede jugar en algo o no? ¿Reversión de gasoducto? Sí, eso juega en algo, pero yo te diría, en el tema mercado de gas, el problema no es la oferta de gas, sino la demanda de gas. Sí. Nosotros hoy Fortín lo tenemos, como dijiste vos, llegamos a 20 millones de metros cúbicos por día, podemos ampliar marginalmente algo para el plan gas, pero es marginal. No vemos creciendo Fortín más allá de esto hasta que no haya un proyecto de LNG. El mercado regional va a ayudar y es muy importante. Argentina se interconectó con todos los países vecinos en la década del 90. Tenemos gasoductos de 2 al norte de Chile, 2 al centro de Chile, sí, 2 a Brasil. Estamos interconectados vía Bolivia, estamos conectados a Uruguay. Primero, en el mercado de gas hay que reemplazar la importación del LNG y el gasoil. Muy importante. Segundo, volver a exportar a los países vecinos. Para eso hace falta el segundo tramo del gasoducto. Eso es lo que va a permitir volver a reemplazar, ir al mercado regional. Y después, por otro lado, hay que reemplazar Bolivia. Bolivia, claramente, cada vez los volúmenes se están reduciendo. Nosotros somos protagonistas en la producción de gas de Bolivia, lo estamos viendo en nuestro yacimiento. Hay que reemplazar Bolivia. Y a partir de ahí después te queda el mercado del LNG. Ahora, el mercado regional tampoco es un gran mercado. Es un mercado de 16, 20 millones de metros cúbicos por día. Sí. Entonces, pensar que Fortín podemos duplicar por el mercado regional no va a pasar. Totalmente. Nosotros en Tecpetrol creemos que Fortín con 20 millones es un volumen razonable. Hay que invertir 500 millones de dólares por año para mantener esa producción. Sí. Nuestro próximo paso es ir diversificarnos en el mercado de petróleo. Ahí estamos desarrollando, estamos por firmar la SENCH de Puesto Parada. La concesión de explotación no convencional, digamos. La concesión de explotación no convencional es una
Es un proyecto que pensamos iniciarlo con 15.000 barriles y eventualmente llevarlo a 30.000 barriles. ¿Ahí van a trabajar con un equipo de perforación o cuál es el plan de desarrollo ahí? Sí, sí, nosotros en este momento estamos trabajando con 3 equipos de perforación. En este momento tuvimos uno en Puesto Parada, ahora están de vuelta en Fortín. Estamos trabajando con un set de fractura, vamos a tener que ir a un segundo set de fractura, que es un tema de limitación de Totalmente. Argentina. Y después tenemos los toldos 2, con lo cual en Tecpetrol la estrategia, por lo menos la que yo vislumbro, es mantenernos Fortín en 20 y pasar a petróleo. Cuando se desarrolle el LNG, aumentaremos la producción de Fortín. Cuando decís mantener a Tecpetrol en 20 millones de metros cúbicos día de producción de gas, eso, en función del proceso de licitación del plan gas que tenés en marcha, la extensión hasta 2028 de ese programa, ¿te puede requerir, en función de cómo salga la licitación, tener que acelerar más producción de gas o no? ¿Ya está en el programa de desarrollo que han hecho o ya lo tienen contemplado esa parte? No, eso lo tenemos contemplado, pero por supuesto dependerá de la licitación, porque la licitación es, por un lado, la prórroga de lo que era el Plan Gas 4 Exactamente. y, por otro lado, aumento de volumen. Y 11 millones de metros cúbicos. 11 millones, ahí entraremos en forma muy marginal. Ah, ok, perfecto, clarísimo. Te hago para ir cerrando una pregunta que por ahí queda muy lejos del corto plazo, pero que en el mundo se está discutiendo con todo esto. Lo que es transición energética y cómo de alguna forma llevas adelante una explotación de Vaca Muerta, que todavía está en una edad muy temprana, que ojalá pueda tener producción de gas por 20, 30 años, pero que de alguna forma va a tener que hacerlo en función de estándares que respeten y que mitiguen el cambio climático, que no son los que existieron hace 20 o 30 años, sino que van a ser más agresivos y está bien que lo sean. ¿Cómo analizan esa situación? Bueno, estamos trabajando en varios aspectos. Por un lado, dentro de Tecpetrol estamos minimizando lo que es emisiones dentro de la explotación. Estamos analizando el tema de pasar tanto equipo de perforación como equipo de fractura a gas natural o eléctricos. Es un tema que estamos analizando. Y después, por otro lado, el grupo en general, ahí hablo de Tecpetrol, Tenaris y Ternium. La siderurgia es emisor de CO2 y ahí como Tecpetrol estamos ayudando y hemos participado en proyectos renovables. Estamos trabajando tanto como Ternium como Tenaris, invirtiendo en cada uno de ellos alrededor de 100 megas de proyectos eólicos. Estamos analizando proyectos de Carbon Capture Storage, es decir, secuestro y almacenamiento de carbono, tanto en Argentina como en México, Brasil y Estados Unidos. Y por otro lado hemos creado una división donde estamos analizando distintas verticales. Estamos analizando proyectos de litio, estamos analizando proyectos de hidrógeno y estamos analizando también proyectos de geotermia. Y hemos creado un fondo, entonces interesante, como Tecpetrol, un fondo donde empezamos a destinar 150 millones de dólares en startups de empresas que pueden crear un salto tecnológico en estas verticales que dije, hidrógeno, litio, baterías, geotermia. Y ahí estamos invirtiendo, ya hemos invertido en varias de estas empresas que esperamos que rindan su fruto. ¿Alguna de esas inversiones va a ser en la Argentina o en América Latina o muchas están concentrando también en Europa y Norteamérica? Yo te diría que en este momento casi el 100% de estas inversiones son en Estados Unidos, porque las empresas, la tecnología son casi en Estados Unidos, algunas en Europa. Ahora, después eso puede dar un salto y puede tener aplicación tanto en la industria siderúrgica como en Tecpetrol mismo. Es interesante lo que planteas porque en algún punto hidrógeno parece una agenda muy de largo plazo y estamos discutiendo en este Energy Day sobre cómo evitar tropezar siempre con la piedra que representa la macro. Pero en algún punto, ¿hay algún puente que puedas trazar entre el gas natural y el hidrógeno? Hay países que están empezando a construir gasoductos que pueden transportar eventualmente a largo plazo hidrógeno. ¿Tiene sentido discutir esa agenda en la Argentina hoy o no? ¿O estamos con otras prioridades? Yo creo que en Argentina tiene sentido la agenda, discutir es Vaca Muerta. La agenda es el gas de Vaca Muerta, el gas para reemplazar, como dije, lo que estamos importando, para exportar. Argentina este año importó 13.000 millones de dólares, tuvo un déficit de la balanza comercial energética cercano a 5.000. Nuestra visión es que con muy poco, hasta el 2030, Argentina debería pasar de menos 5.000 a más 17.000 millones de dólares, entre 10.000 millones de dólares de gas de petróleo de exportación y 7.000 de exportación de gas y reducción de importación de gas. Esa es la agenda. Me parece que el tema de hidrógeno es importante, hay que ir trabajando. Las generaciones nuevas que vienen a trabajar en la empresa preguntan qué están haciendo y por eso nosotros como Tecpetrol tenemos la ventaja de generar para los jóvenes una agenda de transición energética, pero
Hoy, la Argentina, concentrado, tiene que ser vaca muerta. Tengo una última que realmente como periodista me interpela bastante, que es ¿por qué nos cuesta tanto hacer proyectos de infraestructura? Uno mira un país que pudo hacer represas hidroeléctricas, centrales nucleares, líneas de alta tensión, desarrollar gas, petróleo, trazar gasoductos. Argentina hoy debe ser uno de los países que, medido por habitante, mayor penetración del gas natural tiene a nivel global, digamos. Sin embargo, los últimos 20, 30 años nos está costando un montón hacer, hoy tenés cuello de botella no solo en gas natural, en transporte eléctrico, en oleoductos, no podemos hacer una represa hidroeléctrica. ¿Qué es lo que falta para dejar atrás un poco ese pasado de los últimos 20, 30 años y empezar a despejar un poco todo lo que es infraestructura y desarrollo energético que tenés por delante? Y ahí yo te diría que sí, que la macro es fundamental, porque con una inflación como la que tenemos, con el tema de cambio de regla de juego, fíjate lo que pasó en gas, entre el 92 y el 2000, todas las ampliaciones de gas se hicieron dentro de las empresas de transporte, tanto TGN como TGS, Sí. donde Tecpetrol fue parte. Con el cambio de la convertibilidad, con el cambio de regla de juego, con el congelamiento de la tarifa, es muy difícil hacer inversiones en infraestructura, porque ahí las reglas de juego cambian. Ahora, con una macro estable, eso sí se soluciona. Por eso yo digo, primero, algo para el petróleo y para el gas que ayuden a estabilizar la macro. Estabilizada la macro, las obras de infraestructura se van a poder hacer. Vamos a dejar acá, te haría 1000 preguntas a veces, siempre nos pasa lo mismo. Te diría que, no sé, el Neuva 2 se construyó con una inflación también altísima y sin embargo la obra se hizo porque la política estaba convencida que había que hacerlo, pero no me quiero pasar de tiempo. Sigan conectados, hacemos un corte breve y seguimos con más Energy Day. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias.